Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos! Buenas noches, soy Alejandro y tengo el honor de presentar. En 2010 inicia la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y años más tarde continúa sus estudios en la maestría en Ciencias en Biodiversidad y Conservación en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, eso en el 2014. Y del 2015 a la fecha se encuentra realizando su doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Su experiencia laboral es muy genial porque de julio del 2011 a diciembre del mismo año fue voluntario en el área de condicionamiento de aves rapaces en el Zoológico de San Juan de Aragón de la Ciudad de México. Y de enero del 2014 a la fecha es guía de recorridos de observación de aves y coordinador general en TOTOL, Aves y Medio Ambiente Asociación Civil. Dentro de los proyectos que Ubaldo ha realizado se encuentra el listado taxonómico de aves y su conocimiento y uso tradicional en San Miguel, Sinacapan, municipio de Cuetzalán del Progreso, Puebla, en el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, la comparación en la composición de la avifauna en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y los efectos de la pérdida de fragmentación de hábitat en las rapaces nocturnas estrigiformes de la Reserva de la Biosfera en los Tuxtlas, Veracruz, de la colección de aves de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también Ubaldo ha presentado en múltiples congresos, como el 17º Concurso Internacional Bases Biológicas de la Conducta, celebrado en Tlaxcala, en el 2013 con el tema Territorialidad de colibríes, una aproximación experimental. Asimismo, en Chiapas, en el 2013, presenta efecto de la calidad del néctar en la conducta y tamaño de territorio en colibríes. En el 2013 igual, para el 12º Congreso para el Estudio y la Conservación de las Aves en México, celebrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el tema Concentración del néctar y visitas de colibríes determinan abundancia de ácaros florales en bebederos para colibríes. Para el 14º Congreso para el Estudio y la Conservación de las Aves en México, celebrado en la Reserva de la Biosfera del Cielo, Gómez Farías, Tamaulipas, 2015, presenta el tema Avifauna de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, comparación de la diversidad alfa entre sitios con vegetación nativa e introducida. Para la 5ª reunión de trabajo, Construyendo lazos para el estudio y la conservación de los colibríes en México, celebrada en Jalapa, Veracruz, en el 2016, Ubaldo presenta el tema Influencia del tiempo en la de exposición y la calidad energética de bebederos en la incidencia de encuentros agonistas en hembras de colibrí Lucifer, Calodorax Lucifer. Para el 15º Congreso para el para el 15º Congreso para el Estudio de la Conservación de las Aves en México, celebrado en Morelia, Michoacán, 2017, presenta el tema La calidad del territorio y la distancia genética entre contiendes afectan la jerarquía de la dominancia en colibríes. Y entre otros temas están efecto del tamaño corporal y distancia evolutiva en las interacciones agonísticas de colibríes en el 15º Congreso para el Estudio y la Conservación de las Aves en México. La calidad del territorio y la distancia genética entre contendientes afecta la jerarquía de dominancia en colibríes en el primer Congreso sobre la Biodiversidad en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, celebrado en Tlaxcala en 2017. Asimismo,
efecto del tamaño corporal y distancia evolutiva en las interacciones agonísticas de colibríes en el primer Congreso sobre Biodiversidad, celebrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y el año pasado justamente presentó recursos florales usados para el colibrí esmeralda de Cozumel en el 17º Congreso para el Estudio de la Conservación de Aves en México, en Mérida, Yucatán. También Ubaldo ha presentado múltiples conferencias y cursos como conferencia Aves Urbanas, la Metro en el Metro, un paseo por el conocimiento presentado en la Ciudad de México en 2010 y Ciudad de Rapaces en el Festival Mundial de las Aves del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México en el 2010. Asimismo ha sido director de Manejo de Fauna de Ciudad Universitaria en la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, una sesión teórica para 2015. También ha sido instructor en el taller de capacitación donde impartió instructor en el taller Técnicas de Estudio en Ornitofauna, celebrado del 22 al 26 de octubre, con una duración de 4 horas, y también ha presentado la conferencia Importancia de los jardines para colibríes en la Ciudad de México en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 2, Castellanos V, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su gran trabajo de investigación está reflejado en muchísimas publicaciones, como reporte de un colibrí Ortega Blanca afectado por el trastorno queratina aviar, donde él es primer autor, publicado en el 2015 en la Revista Mexicana de Ornitología. También es primer autor en el artículo La conducta territorial del zafiro Ortega Blanca, que es afectada por la disponibilidad de energía, publicado en Ornitología Tropical. Asimismo, es primer autor en el artículo Number of Hummingbird Visits Determines Flower Night Abundance on Hummingbird Feeders, publicado en el Journal of Experimental and Applied Acarology en 2016. También publicó La calidad del néctar afecta la conducta territorial y el foro de hembras del colibrí Lucifer, un experimento en ornitología neotropical, y Meta Networks for the Study of Biogeographical Networks, The Mexican Hummingbird Plant Assemblage, publicado en el Journal of the Science of Nature. Al mismo tiempo ha publicado Factors of Affecting the Dominant Hierarchy Dynamics in Assemblage en Current Zoology, y los recursos florales usados por el colibrí esmeralda de Cozumel en la Revista Mexicana de Ornitología. Y finalmente este año publicó Community Level Reorganizations Following Migratory Pollinator Dynamics Along Latitudinal Gradient and Proceedings of the Royal Society, Biological Science. Bueno, con ustedes, Ubaldo, fue un placer introducir al ponente. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias por la presentación. Creo que sin más, vamos a pasar a la presentación. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, entonces nada más me indican si ya se ve. Todos los que estamos aquí presentes creo que tenemos una noción de qué son los colibríes. Y esto pues es porque estas aves forman parte de la cosmovisión de nuestros pueblos, y eso no es en balde, ¿no? Primero que nada, algo que es muy evidente de las artísticas es que son aves muy pequeñas. Dentro de este grupo de colibríes tenemos al ave más pequeña del mundo, que es este que tenemos aquí, de lado, el zunzuncito cubano.
Su nombre científico es Melisuga elene. Mide más o menos entre 4 y 6 centímetros y pesa entre 1,6 y 2,6 gramos. Para que nos demos una idea de lo pequeño que es, pues más o menos pesaría 2 sobrecitos y medio, o sea, su peso máximo sería aproximadamente el de 2 sobrecitos y medio de azúcar, ¿no? Lo que regularmente mucha gente le pone al café, ¿no? Cuando lo toman con azúcar, 2 cucharaditas, más o menos eso es lo que pesa este colibrí. Y bueno, ser tan pequeñitos finalmente acarrea un costo energético, porque primero que nada, como pueden ver en su cuerpo, no tienen mucho espacio para guardar grasa. Eso implica que tienen que estar comiendo todo el tiempo. Además de esto, tienen un tipo de vuelo que es un revolote activo que les permite las direcciones, un tipo de vuelo muy costoso. Entonces, si gastas mucha energía y aparte no tienes un lugar donde almacenar, ¿no? Por la limitante del tamaño corporal pequeñito, pues tienes que estar comiendo todo el tiempo. Esto nos manda a la siguiente característica que los hace excepcionales. Prácticamente su dieta, la totalidad de su dieta, está compuesta por el néctar floral. Antes de iniciar la plática en el chat de que ven a un colibrí cazando insectos, ¿no? Ya muy tarde por la noche. Eso también es común, ¿no? Que suplementen su dieta atrapando insectos, atrapando pequeñas mosquitas, pequeños mosquitos al vuelo, ¿no? También son muy hábiles para eso. E incluso hay reportes, sobre todo de hebras, que comen barro, ¿no? O de repente cuando alguien hace un orificio en una pared y queda ahí el polvito de ladrillo, hay reportes de hembras que se comen ese polvito. ¿Alguien se imagina por qué? Bueno, pues por la cuestión de suplementación de minerales, principalmente de calcio, para producir los huevos. Pero esto, tanto los insectos como esta curiosidad que les comento, ocurre principalmente durante época de reproducción. Otra característica muy importante es que estas aves son exclusivas del continente americano. Los colibríes son endémicos de América, no hay en otro lugar del mundo. Y bueno, esto implica que la polinización por aves en otros lugares del mundo corre a cargo de otros grupos de aves, por ejemplo, los mieleros o las aves sol. Actualmente se conocen 338 especies de colibríes en todo el continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Este número puede cambiar, regularmente tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque el avance en la ciencia taxonómica nos permite separar algunas especies. Por ejemplo, hace unos meses la separación en el archipiélago de Bahamas, ¿no? Parece que está en camino a aceptarse y ya se aceptó, pues esa separación de 2 especies que se creía eran de 2 subespecies que ahora parece que son 2 especies independientes. Pero bueno, esta cuestión de que los colibríes sean endémicos de América, me preguntarán, bueno, ¿y cómo ocurrió? ¿No? Como muchas veces se utiliza el término endémico sin saber que realmente el endemismo refleja procesos evolutivos, inclusive filogeográficos. Y bueno, lo que nos dice el registro fósil es que aproximadamente hace 42 millones de años, el ancestro común de los colibríes en Eurasia, ¿no? Por aquí. Así es como lo escuchan, en Eurasia. Y posteriormente tenemos el siguiente registro hace más o menos 22 millones de años en Sudamérica. Entonces, la hipótesis más aceptada del origen de la invasión de los colibríes a América es que en algún momento de tiempo geológico, de este periodo de tiempo geológico,
El ancestro común de los colibríes salió de Eurasia, cruzó el estrecho de Bering, atravesó Norteamérica y llegó a Sudamérica hace aproximadamente 22 millones de años. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre es de que a la par se comienzan a diversificar. Ese ancestro común de los colibríes comienza a diversificarse en esta nueva área de distribución y empieza un proceso de radiación de especies, es decir, el origen de nuevas especies. Todo esto a lo largo del tiempo evolutivo, de tiempo geológico, y asociado a esta radiación de especies, los colibríes se extinguen de Norteamérica y de Eurasia. Posteriormente, con los cambios que ocurren en el continente, surge la cordillera de los Andes, surge el Istmo de Panamá. Nos mencionaban que nos veían desde Panamá, pues justamente tiene Panamá un papel muy importante en la diversificación de colibríes, porque gracias al surgimiento del Istmo de Panamá se unen las dos Américas, por así llamarlo. Entonces los colibríes que aquí se diversificaron en Sudamérica tienen la posibilidad de recolonizar Norteamérica y el Caribe. Y es como los tenemos hoy a lo largo de todo el continente, por una recolonización a partir de la diversificación que ocurrió en Sudamérica. Y bueno, ¿qué pasa con los colibríes en México? Bueno, pues vamos para allá. Primero les quiero comentar que existen 9 clados de colibríes. ¿Qué es un clado? Para ponerlo en palabras sencillas, va a ser un grupo, va a ser una rama del árbol filogenético, en este caso de los colibríes. Eso quiere decir un grupo de especies que comparten ciertas características entre ellos que los permiten estar dentro de la misma rama. Y un árbol filogenético pues será la recapitulación de un linaje, ¿no? Con todos sus ancestros conocidos, y las ramas terminales serán las especies actuales, las especies que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, tenemos 9 grupos de colibríes, que son los topacios, los ermitaños, los mangos, los brillantes, las coquetas, Patagonas gigas. Este clado está compuesto por una sola especie de colibrí, que es el colibrí gigante. Como su nombre lo indica, es el colibrí conocido, y en algunos otros países pesa más o menos entre 20 y 22 gramos, ¿no? Tal cual es el gigante de los colibríes. Las gemas de montaña, y las esmeraldas. Y bueno, en México contamos con 7 de estos 9 grupos de colibríes. Tenemos una especie de topacio, de mangos, 2 cosas. Y aquí tenemos la lista. Tenemos el nombre científico y nombre común. Aquí están acomodados por clados. Tenemos al único miembro del clado de los topacios, que es el colibrí capucha azul. Luego, las 3 especies de ermitaños. Hace un ratito en el chat nos preguntaban, bueno, esto da un total de 58 especies de colibríes en México. Nos preguntaban, oye, ¿cuál es la número 58? Porque hace un tiempo, pues se consideraban 57. Bueno, el colibrí ermitaño de pico largo se separó y ahora contamos con el colibrí ermitaño mexicano, que de hecho es una especie endémica, ¿no? Es decir, estos eran considerados una sola especie, pero con el desarrollo de la investigación, se separó y ahora es una especie endémica de México. Las especies, aquí en la lista, las especies que aparecen en color verde, en este color verde, son las especies endémicas del país, que tenemos
14 especies endémicas, y las especies que aparecen en color rojo, su nombre, son las especies que lamentablemente se encuentran bajo alguna categoría de riesgo, de protección y de riesgo, de acuerdo a la norma oficial mexicana. Entonces tenemos la única especie de topacio, las 3 especies de ermitaños, las 3 especies de mangos, las 2 especies de coquetas, ¿no? La coqueta de Atoyac, que probablemente sea el colibrí más amenazado de México, las 2 coquetas, las 7 especies de gemas de montaña, y de aquí hacia abajo son las especies que forman el grupo de los colibríes abejas, y todas estas columnas, todas estas especies, las 27 restantes, son las esmeraldas. Si lo notaron, pues esta lista ya está actualizada al suplemento 61 que salió la semana pasada, me parece, de la Unión de Ornitólogos Americana, la Unión Americana de Ornitólogos. Y bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasa con el patrón de riqueza de colibríes? Bueno, hay un patrón latitudinal de riqueza que aumenta de norte a sur. Es decir, en el norte de Norteamérica tendremos menos especies, y conforme nos vamos dirigiendo de forma latitudinal hacia el sur, irá incrementando la riqueza de especies. Y si vemos México, se hace como una V donde se ve más oscuro. Bueno, son las áreas que tienen mayor riqueza de especies. Y si podemos recordar, estas áreas de mayor riqueza de especies están asociadas a las zonas serranas de México, es decir, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico transversal y también el sureste del país, las áreas tropicales. Ahí es donde vamos a encontrar mayor riqueza de especies de colibríes. Hay ensambles, hay comunidades donde se han registrado incluso más de 20 especies de colibríes juntas, ¿no? A lo largo de un ciclo anual. Bueno, vamos de lo más general a lo más particular. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Tomé la Ciudad de México porque ocurre un fenómeno particular que ahorita les voy a contar. En la Ciudad de México todos tenemos la impresión, ¿no? Ahora que nos ve también personas de otros lugares de la República, que pues es puro gris, ¿no? Solamente es una ciudad muy contaminada, completamente modificada, de colibríes en la ciudad. Pero aquí tenemos los nombres comunes y aquí tenemos el nombre científico. Y aquí tenemos los registros en Naturalista, es decir, el número de registros que las personas han subido a esta plataforma. Este número de registros es de febrero de 2020, que fue la primera vez que presenté esta idea justamente en la inauguración del Jardín para Colibríes Huitzilin en la Escuela Nacional Preparatoria. Pero retomo esta información porque es muy, muy interesante. Si podemos ver, las 2 especies más abundantes de la Ciudad de México son muchísimo más abundantes que la tercera especie más abundante. Y aquí lo podemos ver. 1077 registros del colibrí berilo, aquí lo tenemos, y 1046 registros del colibrí de pico ancho. Aquí tenemos al colibrí de pico ancho. Y la tercera especie más abundante, su abundancia baja dramáticamente, su abundancia de registros a 232. Y de ahí nos vamos hacia abajo y bueno, hay especies que tienen un solo registro. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué un par de especies es súper abundante y las otras no lo son tanto? Bueno, cuando ponemos en un mapa los registros, estos mapas, cada puntito azul es un registro, y este es para el colibrí berilo, que es la especie más abundante, el colibrí de pico ancho, que es la segunda especie más abundante,
y el colibrí magnífico, que es la tercera especie más abundante. ¿Y qué podemos notar? Bueno, tanto el colibrí berilo como el colibrí de pico ancho están prácticamente en toda la ciudad. Pero el colibrí magnífico, sus registros se están agregados en el sur de la ciudad. Entonces, la Ciudad de México actúa como un filtro para las especies de colibríes. ¿Y cómo podemos saber eso, no? Bueno, primero, al ver esto, ¿no? Es bastante evidente el patrón. Pero también si investigamos un poco, si recordamos un poco, la Ciudad de México, a pesar de ser una ciudad geográficamente pequeña, un lugar pequeño, es un espacio muy heterogéneo. Tiene una gran cantidad de hábitats disponibles, tenemos bosques, tenemos matorrales, tenemos humedales, y justamente la presencia de estos hábitats se encuentra principalmente en el sur de la ciudad. Entonces, con los colibríes pasa algo particular. Los colibríes estarán donde están sus recursos, donde se puedan alimentar. Entonces, ¿qué sucede con estas especies, no? ¿Y qué sucede con el resto? ¿Por qué no pasan? Bueno, aquí tenemos un mapa que nos indica el suelo de conservación del lado izquierdo, el suelo destinado a conservación, que son todos estos polígonos verdes del lado izquierdo. Lo que está en gris es el suelo urbano. Como les comentaba, en la zona sur de la ciudad tenemos la gran mayoría del suelo de conservación, inclusive agrocultivos, agrosistemas. Y en el norte solamente una pequeña porción de suelo de conservación. Del lado derecho tenemos los polígonos de las 24 áreas naturales protegidas dentro de la Ciudad de México. Eso para muchos también es una sorpresa. Uno nunca relacionaría a la Ciudad de México con áreas naturales protegidas. Bueno, pues sí hay áreas naturales protegidas y son 24. Y aquí están los polígonos. Y como podemos ver, la gran mayoría se ubica en el sur de la ciudad. Pero ¿qué pasa al interior? ¿Qué pasa en el suelo urbano? Bueno, en este mapita de la PAOT tenemos representados en verde los árboles y las áreas que tienen verde, digamos, en la ciudad, ¿no? Ya sean parques, camellones, pastos, arbustos. Y si vemos en este mapita, pues pareciera que la Ciudad de México pues no es tan gris después de todo. Pero entonces, ¿por qué el colibrí magnífico y el resto de las especies de colibríes no pasan, o es raro que las encontremos tanto en el centro como en el norte de la ciudad? Bueno, pues hay que analizar justamente la composición de estos lugares, ¿no? Y cualquier persona que vive en la Ciudad de México o que haya venido de visita y que haya visitado al menos un par de parques, puede notar lo siguiente. La composición de especies vegetales en los parques de la Ciudad de México es muy similar. Es decir, todos los parques se parecen muchísimo. Todos tienen césped, todos tienen estos arbustitos, estos setos, todos comparten muchísimas especies de árboles, por ejemplo, truenos, roble australiano, eucalipto, jacaranda. Entonces la composición es muy similar, es decir, visitas un parque y prácticamente ya visitaste todos. Todos son muy, muy similares. Otra cosa que salta a la vista es que dentro de los parques hay muy pocos recursos florales disponibles para los colibríes, y los que están no están agregados o no son recursos florales que los colibríes aprovechen de forma común. Por ejemplo, los agapandos o algunas azucenas, ¿no? Como podemos ver aquí, algunas lavandas que un tiempo se pusieron muy de moda, ¿no? Otra cosa que salta a la vista es que hay muchas especies vegetales exóticas, ¿no? Yo se las acabo de mencionar, el roble australiano, el eucalipto,
la jacaranda inclusive, y también muchísima presencia de césped. Entonces, el mismo diseño de los parques y la misma composición, aunque pareciera que es relativamente verde la Ciudad de México, pues no lo es tanto si hablamos de colibríes, porque si los quisiéramos atraer más, tendríamos que tener más flores de las cuales ellos se alimentan. Y justamente ahí radica la importancia de esta iniciativa de establecer jardines para colibríes dentro de la ciudad. Primero que nada, permitirían brindar recursos agregados a los colibríes, tanto a los residentes como a los migratorios. Esto también ayudaría a incrementar la conectividad ecológica entre áreas, ¿no?, a través del polinizador. Lo vamos a ver más adelante. Además de esto, incentivaría el uso y el conocimiento de las especies vegetales nativas. Muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son las especies vegetales nativas de nuestra zona, de nuestra área. Es decir, ¿qué comerían los colibríes si no estuviera la ciudad, ¿no?, si tuviéramos los tipos de vegetación original? Y además de esto, es una estrategia de conservación para los colibríes y para otros polinizadores, como abejas, mariposas, etc. Y bueno, en este sentido, ¿qué importancia ecológica tienen los colibríes? Bueno, pues por si fuera poco, tienen muchísima importancia ecológica, ¿no? Por si fuera poco preocuparse por su conservación, viene la importancia ecológica. Primero, han creado a lo largo del tiempo evolutivo una relación muy estrecha con las plantas de las cuales se alimentan. Esto ha permitido que creen redes de interacción, que se les conoce como redes de interacción mutualista. Es decir, aquí lo podemos ver. Esta es una fotografía del colibrí de orejas violetas, Colibrí thalassianus, visitando una flor de Lobelia laxiflora. Vemos cómo a lo largo del tiempo evolutivo, tanto la flor como el colibrí se han modificado, vamos a decirlo así, para estrechar su relación. Si podemos ver bien, los pétalos de Lobelia y de muchas especies de flores polinizadas por colibríes están fusionados, formando como una trompetita. Además de esto, vean cómo el pétalo de Lobelia se abre justamente para dejar libre el ojo de Colibrí thalassianus. Eso es una ventaja para el colibrí porque está visitando la flor, pero siempre está pendiente de lo que está ocurriendo alrededor. Por ejemplo, la presencia de depredadores. Si la flor fuera completa hasta aquí, cubriría su ojo. Además de esto, aquí vemos la punta delantera de la antera, no la punta delantera, que es la que contiene los granos de polen. Y vemos cómo abraza prácticamente de forma completa la cabeza del colibrí. Y aquí ya lo vemos manchado de polen. Típicamente los colibríes se llenan de polen arriba del pico, pero vemos cómo inclusive esto podría ser una estrategia para que los granos de polen de Lobelia no compitan con otros granos de polen de alguna otra especie. Además de esto, por arriba, la corola de Lobelia no está fusionada, está completamente abierta. Esto permite que prácticamente cualquier colibrí, cualquier especie de colibrí de cualquier tamaño, hay colibríes más pequeñitos como los colibríes abeja o colibríes mucho más grandes como el colibrí orejas violeta, cualquier colibrí puede visitar de forma efectiva y puede polinizar de forma más o menos efectiva a Lobelia. ¿Por qué? Porque como está abierta de aquí, cuando el colibrí mete el pico y mete la cabeza, esto se abre. Entonces, como ven, o sea, todas estas características que les menciono ocurrieron a lo largo del tiempo evolutivo, ¿no? Entonces, la flor va adquiriendo características que evitan que otros polinizadores la visiten y va ofreciendo características que benefician a este grupo de polinizadores, a los colibríes. Eso se le conoce como coevolución difusa. Y bueno,
justamente la polinización permite la producción de frutos, muchos de ellos de importancia comercial. Hace un tiempo se puso de moda la chía. La chía, para quien no lo sepa, son los frutos, las semillas de salvia hispánica, aunque utilizan una gran cantidad de semillas de salvia y pues todo lo venden como chía, ¿no? Pero los frutos de la chía producen un máximo de 4 semillitas. Entonces imagínense, en una cucharada de chía, cuántas flores tuvieron que ser polinizadas para juntar esa cantidad de semillitas, ¿no? Para que lo pensemos. Y bueno, esta dependencia, como se los comenté, este alto costo energético de la vida de los colibríes, que siempre viven al límite energético, pues los obliga a asegurar su alimento moviéndose, haciendo movimientos migratorios tanto altitudinales como latitudinales. Y esto también los ha hecho muy exitosos en una gran variedad de ambientes, desde selvas húmedas hasta matorrales xerófilos, ¿no? E inclusive ciudades como la Ciudad de México. Y bueno, hablando de migraciones de colibríes, el que se lleva la medalla pues es el zumbador canelo, Selazurus rufus, que es probablemente una de las especies mejor estudiadas de colibríes del continente. Y aquí tenemos su ruta migratoria. Empieza, bueno, para que tengamos una idea, este pequeño colibrí, pues más o menos pesa entre 2.9, 3.9 gramos, ¿no? Si hacemos el símil, como les decía, con las bolsitas de azúcar de gramo, pues serían un máximo de 4 de esas bolsitas, ¿no? Y aquí lo tenemos. Así es la vida del Selazurus rufus, del zumbador canelo. Comenzamos en enero en las áreas que están pintadas de azul, en el centro y en el occidente y un poco en el sur de México. Empezamos en enero, febrero, en marzo, abril y mayo comienza el viaje hacia el norte, a lo largo del occidente del país, llega a California y finalmente en junio llega a estas zonas que están pintadas de rojo, inclusive llegando al sureste de Alaska. Estas zonas que están pintadas de rojo son sus áreas de reproducción. Aquí establece su nido, bueno, aquí hace su cortejo, selecciona un territorio para anidar, hace su nido, la puesta de los huevos, la crianza de los polluelos, y luego para julio, agosto, septiembre y octubre, esperen, empieza el viaje de regreso ya con los individuos que acaban de eclosionar, ya con los juveniles empiezan, ¿no?, a viajar de regreso hacia sus lugares de invernación, donde pasan el invierno, ¿no? Llega noviembre, diciembre, enero y febrero y se vuelve a repetir el ciclo. Este impresionante viaje representa la migración más larga en relación al tamaño corporal de cualquier animal. Más o menos del extremo de registro más al norte y el más sureño, para Selazurus rufus, sería un viaje de 6,000 kilómetros, solamente media vuelta, es decir, un ciclo completo serían más de 12,000 kilómetros. Y eso ocurre todos los años. Entonces, imagínense el tipo de recursos, el tipo de amenazas a las cuales está expuesto este colibrí cada año, ¿no? Vamos a hablar más de eso más adelante. Y bueno, como presentamos al principio, la riqueza de especies de colibríes ocurre en un gradiente latitudinal. Y aquí tenemos en este bonito gráfico cómo esa riqueza repercute en las redes de interacción mutualista.
¿Qué será una red de interacción mutualista? O como les comenté, será la relación que se establece establecida entre una planta, entre una especie de planta y su polinizador, en este caso una especie de colibrí. Aquí tenemos la comparación entre 3 localidades, una en Alaska, una en California y una en el occidente de México. Y tenemos 2 periodos, cuando las especies migratorias de colibríes están presentes y cuando las especies de colibríes migratorios ya se fueron, es decir, cuando solo quedan las residentes. Los polígonos que están en color amarillo, cada polígono va a representar una especie de planta. Cada polígono azul oscuro va a representar una especie migratoria de colibrí. Y cada polígono azul clarito va a representar una especie residente de colibrí. Y los cuadritos rojos van a representar especies de colibríes que tuvieron el mayor cambio entre un periodo y el otro. Entonces, ¿qué podemos ver en esta figura? Primero, podemos ver que mientras más nos movemos hacia el sur, de norte a sur, la red se va volviendo más compleja. Aquí, por ejemplo, solamente tenemos 3 especies de plantas y una especie de colibrí. Y cuando el colibrí se mueve hacia el sur, hacia California, pues aquí ya no queda nada, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre más abajo, en California y en México. Aquí tenemos este cuadrito rojo representa a el colibrí cabeza roja. Vemos cómo cuando está presente, las especies migratorias de colibríes, el papel del colibrí cabeza roja, pues aunque es importante, es el menos importante de las 3 especies presentes. Pero en cambio, cuando esta especie migratoria se va más al sur, el papel del colibrí cabeza roja crece de forma impresionante. ¿Lo ven? Y el mismo patrón ocurre en México. En México, como pueden ver, tanto la composición de especies en la comunidad de plantas y de colibríes es mucho más rica que en California y que en Alaska, ¿no? Que en Estados Unidos y que en Alaska. Este representa a Basilina leucotis, el colibrí de orejas blancas. Aquí está presente la especie migratoria y vemos cómo, aunque es importante su papel, cuando se va la especie migratoria es mucho más importante. Entonces, estos patrones de riqueza finalmente repercuten en los patrones también de interacción de las especies. Y vemos cómo se reconfiguran las comunidades dependiendo de la presencia de los polinizadores migratorios o de solo los polinizadores residentes. Esto nos da una idea de lo importante que es conservar tanto a los polinizadores residentes como migratorios. Y bueno, hablando de reconfiguraciones dentro de las comunidades, hablemos de la jerarquía de dominancia. Dentro de cada comunidad, dentro de cada ensamble de especies, se establecen jerarquías de dominancia. Es decir, regularmente los colibríes, las especies que tienen un mayor tamaño corporal, estarán más asociadas a posiciones de dominancia territorial. Dicho de otra manera, las especies grandes de colibríes van a expulsar a las especies más pequeñitas del acceso a los mejores recursos. Dicho de otra manera, sin embargo, los colibríes pequeños, las especies de colibríes pequeñas, también en ocasiones pueden ganar contiendas y desplazar especies más grandes. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, como mencionamos en la primera diapositiva, los colibríes siempre viven al límite energético. ¿Todo bien? ¿Escucho un micrófono por ahí? Todo bien, ok, perfecto. Entonces, les comentaba, siempre va a haber un costo energético de participar en contiendas agonísticas. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en los bebederos.
que está alimentándose un colibrí y llega otro a correrlo. O uno está defendiendo el colibrí y quiere llegar otro y sale a perseguirlo. Todo eso representa un costo energético para el colibrí, tanto para el que intenta y no logra alimentarse, como para el que tiene que salir y expulsar al otro colibrí. Entonces, ¿de qué dependerá que gane un colibrí de mayor tamaño o que gane un colibrí de menor tamaño? Pues principalmente de la calidad de la recompensa. ¿Y a qué me refiero esto? ¿A qué me refiero con esto? A la calidad que tenga el néctar por el cual están compitiendo. Por ejemplo, en la fotografía tenemos al colibrí magnífico alimentándose de una flor de Palicurea padifolia, que es un néctar que anda más o menos, si no mal me equivoco, como al 18, 20 y tantos % de azúcar. Pero los microlitros que produce pueden ser muy pocos. Entonces, a lo mejor no son suficientes para mantener el costo energético que implicaría que un colibrí grande defienda un territorio de estas florecitas. Pero si ponemos un arbolito de Malvaviscus, por ejemplo, que produce mucho más néctar y tal vez más concentrado, ahí definitivamente, o un agave, ¿no?, que es como un oasis de néctar para colibríes, ahí seguro que vamos a ver al colibrí magnífico impidiendo que todos los demás se acerquen, porque el costo derivado de la defensa de ese territorio es menor a la recompensa. Es decir, en otras palabras, sí sale defender ese territorio. Y bueno, para esto, los colibríes, pues, ¿cómo le hacen, no? Si hay uno que acapara la mayor parte de los recursos, bueno, pues para esto tienen estrategias de forrajeo. Las 4 principales son el establecimiento y defensa de territorios, que ya se los expliqué. También el establecimiento de rutas de forrajeo, a los cuales a estos colibríes se les conoce como ruteros, que era lo que les comentaba al inicio en el chat, que dicen, es que siempre llega a la misma hora este colibrí a visitarme. Bueno, si eso ocurre, significa que su casa o su jardín está dentro de la ruta de alimentación de algún colibrí. Entonces, tal cual, hacen un plan de vuelo y lo van visitando secuencialmente diferentes localidades de alimentación, entre ellos su jardín. Otra estrategia es el de robar néctar. Cuando está el territorio de alguna especie, esto lo hacen principalmente las especies pequeñitas, como que es Celasurus eloisa, ¿no?, el zumbador mexicano. Esperan, son tan pequeñitos que pueden pasar desapercibidos por el dueño del territorio. Entonces, cuando este dueño del territorio sale a pelear, aprovecha y se alimenta de las flores que está defendiendo ¿no? Y cuando va a regresar, va y se oculta. Entonces ya se alimentó, sin la necesidad de pelear, ¿no? Probablemente alguien diría, oye, es más listo, ¿no? Bueno, todos son listos en realidad. Y finalmente los generalistas, que pues no se ubican, no tienen una estrategia de forrajeo definida del todo. Y bueno, ¿de qué depende que un colibrí sea territorial, rutero, ladrón o generalista? Pues principalmente de, uno, la composición de especies, es decir, otros colibríes compiten por el acceso a ese recurso. Número 2, ¿de qué recurso se trata? Y número 3, la calidad de néctar de ese recurso.